días, bienvenidos. Que Dios les bendiga, que le dé, pastores, una cosecha enorme en el resto de este año. Quiero mencionar otro pasaje para nosotros que peinamos canas. Aún en su vejez darán fruto. Siempre estarán saludables y frondosos para proclamar: el Señor es justo. Él es mi roca y en Él no hay injusticia. El hecho de que peinar canas no quiere decir que usted ya no debe levantarse de la banca. No quiere decir que ya no sirve para nada. Y para los jóvenes, no tienen que esperar hasta que sean grandes para servirle a Dios. Dios quiere usar de todas las generaciones, porque grande es la cosecha y es escasez la cantidad de obreros. Entonces, gracias a ustedes por estar aquí en esta conferencia, los que llegaron de Santa Fe. Dios les bendiga por el viaje, el costo, la inversión. Y mi petición a Dios es que vuelvan renovados, llenos de la presencia del Señor y felices por haber hecho la inversión, porque cuando invertimos en las cosas de Dios, Dios paga buenos dividendos. El retorno es bueno, es bueno. Comenzamos leyendo en Josué. Ahora vamos hacia el final de este libro. Josué, como joven, o no tan joven, porque ya había pasado años en el desierto, a la edad mediana de su vida, entrando en la tierra prometida, ya es un viejo, peinando canas, anciano, y él se da cuenta que está llegando al punto final de su vida. Entonces necesito, ¿dónde está Adolfo? Lo sé. Bueno, ¿puede venir? Ya peina canas, necesita ayuda a subir las escaleras. No, mire. Como Caleb, todavía tengo fuerza de la juventud. Aquí. Voy a pedir a mi colega Pablo Colonna que venga. Y necesito una piba de 15, 14, 16 años, una piba voluntaria. ¿Dónde hay? Una señorita, una hermana. Aquí, bueno, venga. Gracias, aquí hay un lugar para vos. Ahora déjame leer en Josué 24. Por lo tanto, ahora ustedes entréguense al Señor. Esto es Josué, viejito, hablando. Desháganse de los dioses que sus antepasados adoraron al otro lado del río Éufrates y en Egipto, y sirven solo al Señor. El viejo hablando a la próxima generación. Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, eligen ustedes mismos a quienes van a servir: a los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, y a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. Pero por mi parte, mi familia y yo, ¿qué dice? Serviremos al Señor. Y conocemos esta historia. La vida espiritual de la próxima generación era una preocupación muy seria para Josué a esta altura de la vida, porque está a un paso de entrar en la gloriosa tierra prometida, el cielo.
Entonces él se da cuenta, tengo preocupación de lo que va a pasar en la próxima generación. Uno de los pocos errores de Josué era no preparar su sucesor. Como él pasaba tiempo con Moisés, Moisés lo discipulaba, pero la Biblia no habla de ningún discípulo de Josué. Entonces la pregunta en esta generación o en esta conferencia es cómo podemos mantener encendido ese fuego de la primera generación. ¿Cómo podemos mantener activa la fe, la consagración, la entrega de esta primera generación que que amaba ir a la iglesia 3, 4, 5 veces por semana? La vida rotaba alrededor de la iglesia. ¿Cómo podemos evitar la caída tan notoria de la fe de generación en generación en generación? Es la historia trágica del Antiguo Testamento. El pueblo de Israel, bien mediocre, mal, esclavitud, arrepentimiento, victoria, bien, mal, horrible, esclavitud. ¿Cómo podemos evitar esta realidad? Por ejemplo, la primera silla aquí, Josué dice en lo que hemos leído, es la característica de la primera generación. Yo y mi casa serviremos al Señor. Y una de las características principales de la primera generación es que tenían un conocimiento íntimo de Dios mismo. Vivían en comunión con Dios. Tenía esa comunión, esta primera generación, un conocimiento personal y profundo del Señor. Pero viene la segunda generación, representado por el pastor Pablo Colón, y Josué dice: durante toda la vida de Josué, el pueblo de Israel había servido al Señor. Así sucedió también durante el tiempo en que estuvieron al frente de Israel los jefes que habían compartido el liderazgo con Josué y que sabían todo lo que el Señor había hecho a favor de su pueblo. La primera generación, un conocimiento íntimo de Dios, el poder glorioso de la presencia de Dios, el fuego en nuestro sentido, el fuego pentecostal. La segunda generación, en vez de tener ese íntimo contacto y comunión con Dios, por lo menos esta segunda generación tiene un conocimiento de las obras de Dios. Me han contado, me dijeron, he escuchado. Pero aquí en la tercera silla, la tercera generación, la palabra del Señor dice en Jueces: también murió toda aquella generación y surgió otra que no conocía el Señor ni sabía lo que había hecho por Israel. La tercera generación, ningún conocimiento íntimo de Dios, ni nada de sus obras. Nunca habían visto las obras del Señor. Entonces, es una realidad las experiencias de la primera generación, la herencia de la segunda generación, y casi pierde la herencia la tercera generación. ¿Qué vamos a hacer? Gracias, chicos y jóvenes y no tan jóvenes. ¿Qué vemos en nuestras iglesias? La primera iglesia, la primera generación pentecostal
tenía poco interés en programas, y el interés principal de la primera generación de las iglesias pentecostales era salir a predicar y ganar almas. Salir a predicar y ganar almas. Y abrieron un anexo, abrir otra iglesia, salir a predicar. Y eso era el ADN de la primera generación. Se levanta la segunda generación pentecostal, que comienza con los programas, la organización de todo, pero pocas almas nuevas. Y después se levanta una tercera generación, y casi en muchas iglesias no se ve ninguna alma nueva, y comienzan a hablar de la historia antigua de la iglesia pentecostal, hasta crear monumentos al comienzo, archivos de lo que era la vida pasada. Entonces, la pregunta en esta conferencia de Gen es: ¿qué tenemos que hacer para mantener el fuego encendido y la visión de la primera generación? De mantener el qué de la doctrina sana, la doctrina del Nuevo Testamento, la doctrina pentecostal, y a la vez adaptarnos al Twitter y ni sé yo, ¿qué más hay? De Twitter, de Instagram, ¿viste? Entonces, hay que entender el que tiene que mantener encendido el fuego, encendida la llama, y a la vez aprender a modificar el cómo predicamos, cómo hacer la obra del Señor. De generación en generación es lo que nos interesa en esta conferencia. Hay un pasaje en el Nuevo Testamento muy clave, muy importante, en 2 de Timoteo capítulo 1, versículos 5 y 6, donde Pablo dice: traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. De eso estoy convencido. Por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Pablo quiere aclarar a su discípulo Timoteo: es importante entender la herencia que ha recibido. Ha recibido una herencia de una fe sincera, una fe auténtica, no algo fingido, no algo inventado, no algo movido por las emociones, sino una fe sincera. Y cuando habla de una fe sincera, esa palabra sincera, probablemente usted sabe que viene de una palabra en el griego que habla de algo que se usaba para tapar una falla. O sea, la palabra cera era algo que se usaba para tapar una grieta en una vasija, tenía que tapar las fallas. Entonces Pablo dice: queremos una fe sincera, ¿no? Queremos una fe que no es algo fingido, que no es algo con errores, sino sincera, quiere sin la cera para tapar la grieta en el producto. Como padres y abuelos, nuestra fe y nuestro ejemplo tiene que ser un ejemplo y una fe sana, sincera. Una de las cosas que vemos y aprendemos y sabemos es que nadie tiene una fe intachable, o sea, perfecta. Nadie tiene una conducta perfecta. Y tenemos que aprender a pesar de entender esta realidad, de poder
perdonarnos cuando estamos equivocados y aprender a pasar la herencia de la fe, pasar lo que hemos recibido. Porque la verdad, papá y mamá, especialmente si tienen hijos chicos, cuando nacen los chicos, la primera cosa que aprenden a hacer es ¿qué? Copiar ¿a quién? A los papás. Yo me acuerdo cuando Jason tenía como, era Alicia, recién 1 año, 2 años, yo salía a cortar el pasto y no sé cómo, quién le regaló una cortadora de pasto de plástico a una nena, pero tenía ahí en la casa y me vio cortando el pasto ahí en los Estados Unidos. Y ella entró, puso una gorra como yo tenía, sacó y caminaba al lado mío, ¿no? Así hacen los hijos, ¿no? Copian a los padres, imitan lo que estamos haciendo. Entonces debemos instruir a nuestros hijos en la fe. Debemos reflejar una imagen de Cristo para que ellos puedan crecer y creer. La realidad es que muchos hijos copian a los padres. No sé por qué, pero cada tanto hay un hijo que tiene buenos padres y un hijo, 2 o 3 que sirven al Señor, y hay uno que siempre, parece que con frecuencia hay uno de los hijos que tiene un raíz de rebeldía, una semilla de rebeldía. A pesar de ver padres santos y padres que aman a Dios y crían a los hijos, y la mayoría de los hijos siguiendo los pasos y la pisada de los papás, sirviendo al Señor, hay uno que le cuesta, como el padre del hijo pródigo. Pero para los hijos, papá, debemos aprender que ellos nos miran, nos ponen bajo la lupa, nos están mirando a ver qué es la vida. Dice una cosa, pero hace otra. Y de repente comienza a fallar la fe de los hijos, porque ven algo que no es sincero. Ven una fe que en la iglesia parece sincera, pero fuera la conducta. Entonces Pablo está hablando a Timoteo de entender que la fe que ha recibido de ellas, la abuela y la mamá, era una fe sincera, y que él aprenda también a tener una fe sincera. La juventud de hoy, la juventud de siempre, nunca quiere algo fallado. No quieren ver algo cubierto con cera, porque ellos ven detrás. Nosotros como nuestra generación tenemos que estar seguros que lo que digo es lo que vivo, lo que predico es lo que vivo, que mi vida es el ejemplo, el reflejo de la vida de Cristo Jesús. Para la juventud lo importante es aprender una realidad, de transitar el camino muy resbaladizo, el camino de entender que ningún padre es perfecto, ninguna madre es perfecta, y hay que llegar a la realidad como joven que yo tengo que crecer y entender que no puedo demandar perfección de mis padres, porque yo tampoco voy a entregar una vida perfecta. Que entender que aún en las mejores familias hay momentos cuando fallamos. Por eso es tan importante el perdón en las relaciones de generación con generación. De hijos perdonar a los papás, y de los papás perdonar a los hijos. Tenemos que mejorar la calidad de nuestra vida, de nuestro testimonio, para que lo que ven en la iglesia es lo mismo que ven en la casa, que no haya nada
que no sea la misma sinceridad y la misma fe. Y cuando nos equivocamos, como papás o como hijos, de estar dispuestos a perdonar. Pablo dice, por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios. Es muy claro aquí que Pablo les está predicando, les está enseñando, le está escribiendo a Timoteo que el fuego necesita leña nueva cada día. Y si hay una cultura que sabe de eso, es cada persona que hace el asado y pone leña y hay que agregar. Si no, ¿qué pasa con el fuego? Se apaga y la carne se queda cruda. Pablo dice, atender al fuego. Necesita atención para sacar las cenizas, para agregar más leña, para remover un poco la madera, para que el fuego no se apague. Había algo en la vida de un colega mío que siempre me evidencia. Porque a veces cuando llegamos a mi edad, nos quedamos sentados, bueno, que pasen la gente joven, que ellos busquen, que el otro reciben, ya estoy. Pero una de las cosas que me bendecía de mi colega Rafael Jaed, a los 70, 80 años, cuando había una llamada al altar, ¿quién era el primero para llegar? El viejito canoso Rafael Jaed. Siempre sentía que él necesitaba más de Dios. Siempre sentía que tenía que hacer una consagración más grande. Siempre dispuesto a venir. Cuando somos canosos, no es el momento de decir, bueno, ya me fui. Es el tiempo de decir, quiero más. Quiero más del Señor. ¿Para qué? Para que la juventud vea que nunca llegue el momento de creerme que no necesito nada más. Esto es un principio tan importante en la Biblia que en el tabernáculo, en el templo, Dios asignaba gente que su única responsabilidad era controlar el fuego para que el fuego no se apague. En nuestra generación tenemos que estar atentos que no se apague el fuego. El fuego del amor de Dios, el fuego para misiones, el fuego pentecostal, el fuego de una familia sana. Que Dios nos ayude cada día a aferrarnos de las cosas del Señor, acercarnos más y más al fuego, de no ausentarnos, de no fallarle a la familia y ni al Señor, sino de estar siempre buscando más y más del Señor. El pastor en una ocasión, en un tipo a la noche, un picnic, llegó ahí un hombre, un hermano que no era muy fiel. Y él se quedó ahí al lado del pastor, al lado del fogón, hablando. Y este hombre ya 30 años de creyente, no, para mí no necesito de la iglesia. Ya tengo mi fe, ya soy maduro, no necesito. El pastor muy sabio agarró unas tenazas y sacó una brasa y la apartó del fuego y lo puso allá. Y a los 5 minutos esta brasa se apagó. El hombre le dijo al pastor, bueno pastor, el domingo estoy en la iglesia. No dejemos que se apague el fuego. Qué bendición cuando uno predica y los primeros para responder son líderes de ministerios, mujeres, los que están sirviendo en la iglesia, que ellos dicen, necesito más. Cada día necesito más. Que nunca debo llegar al momento cuando pienso que he llegado. Porque cuando uno entra en esta actitud ya se fue. Ya no tiene valor en el reino de Dios. Pablo sigue hablando. Y él habla de esta fe como si fuera un tesoro. Algo que yo tengo que guardar.
no lo puedo perder. Este fuego, esta fe, lo que he recibido, no quiero perder este fuego, esta herencia, lo que mi abuela y mi mamá me transmitieron de lo que es el amor de Dios y el servirle al Señor. Yo sé que en algunas familias hay algo o de valor económico o algo de valor sentimental que quiere dejar para los hijos. ¿Cuántos de ustedes ya han pensado en eso? Los canosos ya tienen algo. Yo sé que cuando mi mamá ya estaba muy anciana, comenzó en algunas cosas, no caro, pero eran cosas que ella había heredado de su mamá, que comenzó con una cinta de coche poner el nombre de los hijos. Esto es para fulano, esto es para el otro, y así íbamos poniendo. ¿Por qué? Porque era algo de mucho valor sentimental para ella. Una herencia que no quería que fuera vendido en una feria de venta, ¿no? O que no fuera tirado a la basura, porque ya tenía 80 años ese platito y ya estaba medio roto, ¿no? Pero era de la abuela que la trajo desde España o desde Italia o de donde vino ella. Hay algo que uno no quiere perder. Así era mi mamá. Era una hija adoptada, no tenía hermanos ni hermanas, era la única de la familia. La verdad es que mi mamá ni sabía que fue adoptada hasta que quiso sacar un pasaporte para venir a visitarnos cuando nuestro hijo Jason nació aquí en el año 76. Qué sorpresa para ella a tratar de solicitarle un pasaporte y descubrir que fue adoptada. Que mamá no era la mamá natural, sino. Entonces, mi madre, cuando falleció su mamá, que vivió ella durante la Gran Depresión, cuando la gente no tenía nada. Pobreza absoluta, 30% de desempleo en el país y la gente viviendo en la calle. Entonces, cuando mi abuela falleció, tenía cachivache por todos lados, pero mi mamá no quería tirar nada. Y cuando ella estaba ya viejita, comenzó a regalar a los hijos. No para que yo venda lo que recibí de herencia, porque venía de la abuela, de la madre, ahora es mía. Pero ¿qué hago con esto? ¿La tiro? ¿La vendo por 10 centavos en una feria? Jóvenes, ¿qué están haciendo con la herencia de la fe? ¿Qué hago con eso? ¿Qué me importa? Eso es de los viejos. Eso no me sirve. Tenemos que entender que Pablo dijo: Timoteo, has heredado una herencia incalculable el valor. La fe de tu abuela y la fe de tu madre Eunice. Tu abuela Loide y Eunice, ellos entregaron un tesoro de gran valor, la fe que hay en Cristo Jesús. La fe que ha recibido Timoteo, usted tiene que cuidarla, tiene que protegerla y tiene que avivarla, porque la fe es como un fuego: si no se atiende, se apaga. Si no mantiene la llama, se apaga la llama. Hay que mantenerlo encendido, es lo que Pablo está diciendo a Timoteo: aviva el fuego que hay en ti. Mis abuelos
recibieron el mensaje pentecostal en esa época de la Gran Depresión. Cuando mi papá me dijo, para la Navidad, su mejor regalo era recibir una manzana. De comer papas al mediodía y comer la cáscara de la papa en una sopa para la noche. Pero en ese tiempo comenzó a correr por todo el país el mensaje pentecostal. Y mis abuelos fueron convertidos y recibieron el bautismo en el Espíritu Santo. Mi padre nunca era pastor, pero recibió de herencia. Y yo como niño, como adolescente, como joven, mi padre no faltara ni una reunión durante la semana. Nunca. Yo me acuerdo, tuvimos cultos todas las noches, gran mover de Dios, por 6 semanas. Mi papá a las 8 en el trabajo, a las 5 en casa, a las 7 en el culto, a las 10 a cama. Y los chicos con 6 semanas. Y no faltaron ni una sola noche. La fe de mi abuela, la fe de mis padres. Y como niño abrí mi corazón a Jesús. Como niño me acuerdo siendo bautizado en el Espíritu Santo. Recibimos del Señor. Me casé. Nació nuestra hija Alicia. Aquí en el primer año de llegar aquí nació nuestro hijo Jason, porteño. Alicia en la primera Navidad aquí en Argentina, en Acasuso, me puso un pequeño pesebre al lado del árbol de Navidad. Y le dijo a Alicia la historia de la llegada de Cristo Jesús y su muerte en la cruz para ser nuestro Salvador. Y a los 5 años le preguntó, ¿querés que Cristo venga a vivir en tu corazón? Y tuvo el gusto de llevar a su propia hija a los pies de Cristo Jesús. Algunos años después en Córdoba, Melvin enseñaba la clase bíblica de los niños y le cuesta leer español o le costaba. Entonces comenzó a practicar la clase con el hijo, Jason. Y llega el momento de hablar de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Y le pregunta, Jason, ¿vos querés recibir a Jesús como tu Salvador? Y él dijo que sí. Hoy es pastor. Y su hijo es uno de los pastores de su equipo. Qué bueno es la herencia que yo recibí de mis abuelos, de mi papá, que ahora mis hijos han recibido, que los hijos de él, mis nietos han recibido. Dios está llamándonos a guardar, a abrazar y amar la herencia que hemos recibido. Jóvenes, lo que ha recibido de los viejos o de los abuelos no es cosa de poco valor, es algo de gran valor que no lo puedo simplemente decir, eso no me interesa y lo tiro. Hay tantas generaciones que no guardan la fe. Y después no tienen nada a pasar a los hijos de ellos. Pero hay otras generaciones que recibieron y tomaron como un tesoro y viven aferrado al Señor. Pero no es fácil. De lo que ha recibido la primera generación, traspasarlo a la segunda y a la tercera. Conoció íntimamente Dios, vivía en su presencia, escuchaba de las grandes obras y maravillas de Dios. Y esta no sabía casi nada. Hay una foto de los abuelos
del hijo y la nuera y del nieto. ¿Pueden proyectar? Ahí está. Estoy mirando eso. El hombre a la derecha, un colega mío, hemos viajado mucho, hemos hecho muchas cosas juntas. A la izquierda, el hijo, mi colega misionero en Centroamérica, el hijo y el nieto. Se perdió la herencia. El nieto dijo: no me interesan las cosas de Dios. Metido en las drogas, mató a un tipo una noche y ahora con cadena perpetua en la cárcel. ¡Qué dolor! Tremendo el dolor. Gracias a Dios que en la cárcel se dio cuenta de la herencia que había perdido. Volvió a entregar su vida a Cristo Jesús, el pibe, y ya es un evangelista. Ha ganado muchas almas, muchos hombres. Ha llevado al pie de Cristo Jesús. Pero ¿a qué precio? ¿A qué precio? Quizás nunca saldrá. Jóvenes, no desprecien la herencia, como Timoteo recibió instrucciones de Pablo. No desprecies lo de tu abuela, lo de tu mamá, lo que has recibido. Hay que avivar el fuego para que no se apague, para que usted no se vaya del camino del Señor. Yo les invito a ponerse de pie en esta tarde.